Es en el presente donde nos encontramos y es desde el presente donde actuamos no solamente para el presente, sino para el futuro inmediato, incluso con consecuencias para el futuro mediato. Pero es en el presente donde encontramos desenlaces y la explicación de estos desenlaces se encuentra en las composiciones anteriores, en lo que se puede llamar desde la metáfora agrícola la siembra. ¿Qué es lo que se ha sembrado para saber lo que se ha cosechado? En ese sentido, tenemos que ver a los momentos constitutivos que nos muestran un tipo de composición, es decir, un tipo de siembra, y esta siembra, lo que se ha cultivado, se va a cosechar después. Y en ese sentido, esa cosecha de después tiene que ver pues con la composición que se dio en un momento constitutivo. Ahora vamos a hablar de momentos constitutivos no solamente en el sentido de René Zabaleta Mercado, en el sentido, por así decirlo, positivo, constitutivo de una formación nacional, sino aquí tenemos que hablar de constitutivo en el sentido de dominación, de estructura de poder, inclusive de conglomerado de diagramas de poder que se articulan de una determinada manera para ejercer de una manera efectiva la dominación. Como podrán ver, entonces, no hay mucho que sorprendernos de lo que ocurre ahora, donde nuevamente asistimos a guerras locales, nacionales, regionales, y nuevamente nos vemos ante genocidios que deberían haber desaparecido desde el sentido común humanista, pero no, se reproducen, se repiten, y si se repiten es porque no se han resuelto las composiciones que se sembraron hace un tiempo en lo que podemos llamar el sistema mundo capitalista. Varias veces hemos dicho que el sistema mundo capitalista tiene como substrato la colonización generalizada, sobre todo la colonización del continente de Abya Yala y la esclavización generalizada, sobre todo la esclavización del África subsahariana. Y en ese sentido estamos pues ante esa composición violenta, ante esa composición perversa respecto a lo que podemos considerar la humanidad, el destino de la humanidad, pues estamos hablando de ese siglo XVI, pero también del siglo XVIII, cuando precisamente se dan los resultados en términos institucionales, inclusive de las nuevas repúblicas, en los mismos términos o en los términos de la recomposición, de la colonización y la esclavización generalizada. Es decir, que la colonización cambia de figuras y cambia de contextos, adquiere nuevos perfiles. Lo mismo pasa con la esclavización. Y en ese sentido nos vemos pues precisamente ante una repetición, a una recurrencia. Y esa repetición y esa recurrencia tienen que ver precisamente con la diferencia. Es el retorno de lo mismo, como dijo Friedrich Nietzsche, pero es el retorno de lo mismo que implica el retorno a la diferencia, ¿no? Es decir, esto lo mostró muy claramente en su libro Repetición y Diferencia, Gilles Deleuze, donde vemos que precisamente la repetición es la que produce la diferencia, en principio imperceptible y después perceptible. Entonces estamos precisamente ante fenómenos de repetición y reiteración de la colonización y la esclavización generalizada de las dominaciones. Y en ese sentido estamos pues
ante un presente que está reproduciendo esa composición, que se sembró en un momento determinado, en el momento constitutivo del sistema mundo moderno, del sistema mundo capitalista, donde se establecen precisamente las bases, por así decirlo, y la configuración de lo que va a implicar, digamos, esta expansión en el planeta del sistema mundo capitalista que se basa en la valorización del valor, es decir, que se basa en la valorización abstracta, descartando la utilidad vinculada a las necesidades. Y por lo tanto, aquí ya hay un proyecto, no solamente etnocida, sino un proyecto genocida, aunque se dé de una manera diferida, y en otros casos, como los casos que se vieron de manera patente en la Segunda Guerra Mundial, se da de manera contundente. Y ahora vuelve a darse de manera contundente. Es decir, no ha desaparecido el genocidio. Pero este genocidio fue anterior, se dio precisamente con la colonización generalizada y la esclavización generalizada. Lo que ha ocurrido entonces es que se ha desplegado esta siembra a lo largo del tiempo en la historia de la modernidad. La colonización y la esclavización se van a repetir. El sustrato de la formación del proletariado, de la clase obrera, como dice Karl Marx, y los marxistas tienen su origen en este sustrato, en el sustrato de la esclavización generalizada. El verdadero proletario, para hablar de esa manera, es el esclavo que ha sido convertido no solamente en cosas, sino en nada. Y cuando esto ocurre hay una economía política de la esclavización, que se refuerza en la economía política de la colonización, que se refuerza y se repite y se realiza en la economía política conocida por los británicos, los teóricos británicos, y se repite esta economía política en la versión de la crítica de la economía política de Karl Marx. Es decir, no salen del horizonte de la colonización y de la esclavización generalizada, a pesar de que proponen precisamente un proyecto de emancipación proletaria respecto al capital. Sin embargo, no proponen de manera clara un proyecto de emancipación de la colonialidad, que es la forma como el colonialismo adquiere un perfil determinado después de las guerras de las independencias, es decir, en las sociedades postcoloniales. En otras palabras, no proponen tampoco un proyecto de emancipación respecto a la esclavización. Entonces, en ese sentido, no proponen, pues, consecuentemente, un proyecto de emancipación del proletariado, porque no han propuesto un proyecto de emancipación de la colonización y de la colonialidad, y tampoco proponen un proyecto de emancipación de la esclavización generalizada y por lo tanto de los distintos perfiles de la esclavización y de la repetición de la esclavización que se da, por ejemplo, en el proletariado. Y por otra parte, solamente terminan concibiendo, y eso es lo grave, en los partidos marxistas, al proletariado como el proletariado organizado, olvidándose que hay un proletariado no organizado, que hemos llamado un proletario nómado, que es la mayoría de la población mundial. Y en ese sentido, este olvido, esta obviedad del hecho colonial y del hecho de la esclavización en el nacimiento del sistema mundo capitalista restringe pues los alcances emancipativos del marxismo. Entonces estamos nuevamente ante la repetición de lo mismo, ante la repetición de lo mismo en el genocidio de Gaza, en el genocidio contra el pueblo palestino. Y estamos ante la repetición precisamente desbordante del asesinato de pueblos obligados a ir a la guerra, como está ocurriendo en la guerra de Ucrania, por motivos de pugnas interimperiales. Entonces estamos asistiendo una y otra vez a lo que hemos llamado la era del exterminio,
en términos generales, han aparecido en Norteamérica y ahora está apareciendo en Europa, así como ha aparecido al sur de Sudamérica, esas tendencias supremacistas. Estas tendencias supremacistas precisamente son la repetición más abominable, más perversa y adulterada de lo que fue la colonización y la esclavización generalizada. Es decir, esta supremacía afirma desde un principio que se puede exterminar. Y en ese sentido, la colonización ha implicado en el continente de Abya Yala, después llamado América, el exterminio de las naciones y pueblos indígenas, el etnocidio de las naciones y pueblos indígenas, el genocidio diferido de las naciones y pueblos, porque el etnocidio ya es un genocidio diferido y por lo tanto podemos hablar en otros casos de una subordinación y una subsunción de las naciones y pueblos indígenas a la continuidad colonial en las sociedades postcoloniales. Entonces, estamos asistiendo precisamente a lo más perverso de esta forma de repetición, de recurrencia, de restauración de las dominaciones, pero en sus formas más grotescas, más descarnadas, inclusive más incultas, porque en el caso de los supremacistas se trata de un sentido común, estrecho, de un sentido común inculto, de un sentido común ignorante, que precisamente habla de supremacía, refiriéndose como centro a sí mismos, a una concepción epidérmica, que no es más que una especie de exaltación, ¿no?, de un sentimiento de supremacía, pero que se basa fundamentalmente en una paranoia, es decir, el miedo al otro, el miedo a la otredad, el miedo a sus fantasmas. Es decir, son gente demasiado estrecha, demasiado pobre en el sentido cultural, y es una gente que además es ignorante en el sentido pleno de la palabra, porque desconocen la historia, no solamente la historia universal, sino la historia en su sentido más historiográfico, desconocen no solamente al otro, sino su cultura, su civilización, y se desconocen a sí mismos porque no se entienden. Conocen sus estrechos dominios, los marcos de sus estrechos dominios, que son básicamente los monopolios, que son del tamaño de sus predios, de latifundios, o son del tamaño de sus empresas mineras, o son del tamaño de sus empresas inclusive financieras, es decir, del monopolio de estas empresas. Inclusive podemos ampliar el tamaño de lo que alcanzan sus propias industrias, aunque digamos la burguesía industrial es la más progresista, por así decirlo. Sin embargo, ahora se encuentra subordinada a la burguesía financiera, especulativa y extractivista. Entonces no podemos sorprendernos de lo que está ocurriendo. Es decir, estamos cosechando lo que se ha sembrado hace un tiempo. En la medida que los pueblos, las sociedades, las instituciones, por así decir, más próximas a lo que fue el proyecto del Renacimiento, el proyecto humanista, no han arrancado aquello que afecta a una buena siembra. Es decir, no han arrancado de raíz aquello que afecta a una buena siembra, a una buena composición desde inicio. Y por lo tanto, en la medida que todo nace adulterado, esta adulteración se va a repetir en la historia y se va a repetir en el presente. En ese sentido, es indispensable tener en cuenta que se tienen que resolver los problemas de manera radical.
es decir, resolver los problemas de manera radical, quiere decir resolver los problemas de raíz. Y eso implica precisamente haber resuelto desde un inicio, cuando se habló de emancipación, de acabar con la raíz misma de la colonización y de la colonialidad, de acabar con la raíz misma de la esclavización generalizada, de acabar con la raíz misma de este genocidio y etnocidio sobre las poblaciones nativas. Y en ese sentido, esto implicaba básicamente devolver sus territorios a las naciones y pueblos indígenas, porque no hay ningún argumento racional que justifique su exterminio, su despojamiento y desposesión de sus territorios, como lo han hecho las repúblicas disque liberales e independientes que se constituyeron después de las guerras de la independencia. Entonces se comenzó mal. Y por lo tanto, por eso mismo hay que desandar el camino, volver a comenzar de nuevo. Obviamente, como lo hemos repetido, sin renunciar a los avances de las revoluciones científicas y tecnológicas y cibernéticas. No se trata de renunciar, sino se trata de liberar la ciencia y la tecnología de las ataduras y de las camisas de fuerza que les han impuesto las relaciones capitalistas que solo utilizan la ciencia y la tecnología para una tarea muy pobre, para la valorización abstracta del valor y por lo tanto para un destino tan vacuo que le atribuyen a la humanidad. La humanidad no es eso. La humanidad es uno de los secretos y de los misterios más maravillosos del acontecimiento de la vida y del acontecimiento de la existencia, es decir, del acontecimiento del universo. Y en ese sentido, su destino es otro, no este que es la muerte de la vida y de la humanidad, que es el destino que le atribuye el capitalismo. Es el momento de la convocatoria generalizada a los pueblos, a las sociedades alternativas, a lo que queda de humanidad en la humanidad, para detener este apocalipsis. La lucha contra el supremacismo es la lucha contra los resabios del colonialismo y de la esclavización generalizadas. Es la lucha contra el capitalismo, contra el sistema mundo capitalista, contra el orden mundial de las dominaciones, pero también contra la hipocresía de los gobiernos y de los estados que son condescendientes con lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que la repetición de lo mismo, la repetición de las violencias del capitalismo y de las dominaciones que reproducen de manera distinta, con nuevos perfiles y en nuevos contextos, la conquista, las oleadas de conquista, la colonización, las oleadas de colonización, el genocidio, las oleadas y las metamorfosis del genocidio, inclusive el genocidio diferido, el etnocidio. Entonces la lucha contra todo lo que se ha hecho, contra esta parte de la historia, contra esta historia que es la historia de una civilización de la muerte. Si las sociedades y los pueblos no luchan ahora, no solamente están destinadas a la derrota, sino también al exterminio.